بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, todas las alabanzas pertenecen a Dios y que la paz y las bendiciones de Dios sean con nuestro profeta Muhammad, su familia, sus compañeros y todos que sigan su guía hasta el día del juicio final. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz, la misericordia y las bendiciones de Dios sean con todos ustedes, hermanos y hermanas. Bueno, después de un largo tiempo de vacaciones o de pausa, nuevamente, inshallah, comenzamos nuestras clases y lo siento mucho que hemos quedado comenzar en enero, pero por cosas ajenas no se pudo. Pero gracias a Dios que ya estamos aquí, alhamdulillah. Entonces el curso va a ser sobre la creencia del musulmán. Pero ¿acaso no hemos visto los pilares de la fe? Sí, los hemos visto. Pero ahora, vamos a tratar algunos temas de manera un poco profunda, ¿ya? Que todo musulmán debe saber, sobre la creencia del Islam, o lo que todo musulmán debe creer. Alhamdulillah, gracias a Dios hemos terminado el curso de los pilares de la fe, que consisten en creer en Dios, creer en sus ángeles, creer en sus libros sagrados, creer en sus mensajeros, creer en el día del juicio final y creer en el destino, sea agradable o desagradable. Tratando el primer pilar de la fe, que es creer en Dios, hemos visto los argumentos de la existencia de Dios. Vimos lo que significa la creencia en la soberanía de Dios, creer en su divinidad o unicidad, y hemos visto también un poco sobre la creencia en los nombres y atributos de Dios. Luego hemos hablado un poco de algunos ángeles, o de los ángeles que Dios o que tienen ciertas misiones que el Corán los ha mencionado y que también el profeta Muhammad los ha citado en que son citados en la sunna del profeta Muhammad, que la pasea con él. También hablamos de los libros sagrados. ¿Cuáles son los libros sagrados que el Islam o en que creen los musulmanes, y cuál de ellos se considera sagrado? Entonces hemos visto también los argumentos de la falsedad de los libros anteriores, de que han sido tergiversados y distorsionados, y que el único libro también, como hemos visto con argumentos, que es el Corán, que es el único libro sagrado, que es la única palabra de Dios que existe el día de hoy y que la humanidad tiene, gracias a Dios. Luego hemos hablado de los profetas y mensajeros. Hemos hablado de que todos fueron profetas y mensajeros enviados por Dios, y que todos eran seres humanos, y que Dios no tiene hijos en caso del profeta Jesús, que la pasea con él. Y también hemos hablado del profeta Muhammad. Hemos traído los argumentos de la existencia de un profeta llamado Muhammad. Y también hemos hablado de la sunna, de los hadices del profeta Muhammad, de los argumentos de la existencia o de la autenticidad de los hadices del profeta Muhammad, que la pasea con él. Y luego hemos hablado de la creencia en el día del juicio final. Los musulmanes creemos en dos vidas, o mejor dicho, creemos que hay otra vida después de esta, ¿no? No es solo vivir aquí y ya está, y punto, no. Sino nos está esperando otra vida que es diferente de esta, que es eterna. Y por último hemos hablado de la creencia en el destino o el decreto o la predestinación, sea agradable o desagradable. Hemos hablado un poco de la sabiduría de Dios en lo que hace, de la voluntad de Dios, que Dios tiene el conocimiento absoluto, etc. Entonces, las hermanas y hermanos que aún no han visto este curso, les recomiendo por favor que lo vean. No es porque,
porque hasta yo he aprendido mucho sobre lo que gracias a Dios he dictado, porque sí, en el momento de investigar y buscar leer para poder hacer la clase, he aprendido muchísimo, así que yo pienso que es un curso muy útil, de gran beneficio para toda persona que desea saber sobre el por qué existe y por qué fue creado y qué propósito tiene que lograr en esta vida, y para toda persona que desea entenderse, que desea comprender su rol en esta vida. Yo pienso que los pilares de la fe es algo muy básico para entender nuestra vida, para entendernos a nosotros mismos y para entender a nuestro Creador y qué es lo que desea de nosotros, y también para entender esa vida y la otra. Es muy importante, y eso creo que lo hemos compartido todos, gracias a Dios, el año pasado. Ahora vamos a, como dije, vamos a profundizarnos un poco más para conocer más a Dios. Para conocer más a Dios. Hermana Elifa pregunta dónde puedo encontrar ese curso. En esta misma página. Bajando, y ahí va a ver, o puede también mandarnos un mensaje por interno, y de ahí le pasamos por WhatsApp todas las clases, ¿no? Pero están todas las clases aquí todavía grabadas en esta página, Asociación Islámica del Perú. Entonces, en este curso, inshallah, sobre la creencia del musulmán, vamos a cómo detallar los pilares de la fe. Y también aprender lo que todo musulmán ha de creer. Y también vamos a conocer más a Dios, ¿no? ¿Qué es lo que debemos a Dios? ¿Qué es lo que debemos a Dios? En cuanto a la adoración, en cuanto también a la forma de, o la manera de creer en Dios. ¿Ya? Y en este curso vamos a tener como referencia un libro llamado Ar-Risala, ¿no? La Risala o el mensaje. Este libro sí fue traducido al español. Es un libro escrito por un gran sabio, uno de los últimos sabios, antiguos, de las primeras generaciones de la comunidad musulmana, y todos los sabios, todos los musulmanes, han declarado que es un libro muy útil, del cual todos los musulmanes están de acuerdo. No es porque lo ha escrito tal persona, sino es por el contenido, ¿no? Por el contenido. Entonces, lo que vamos a ver, inshallah, lo que vamos a estudiar para tener un orden en nuestras clases en este curso, pues vamos a estudiar ese libro por el contenido que tiene nada más. Y, inshallah, antes de la siguiente clase, les pasaré o les dejaré la traducción. Estoy buscando todavía, si no lo voy a traducir yo, voy a traducir los fragmentos que vamos a estudiar, y lo dejaré inshallah en la página, en PDF, para que lo puedan descargar si Dios quiere. Entonces vamos a comenzar inshallah nuestro curso. Pues este libro habla de lo que los musulmanes deben creer, y también habla de la jurisprudencia islámica, o sea, la forma y la manera de cómo llevar a cabo los actos de adoración, en cuanto a la oración, en cuanto al zakat, en cuanto, etcétera. Bueno, los actos de adoración. Y inshallah les albricio que en esta misma semana inshallah va a haber otro curso sobre los pilares del Islam, como también les he prometido, ¿no? Con la ayuda de Dios. Inshallah va a haber un curso sobre los pilares del Islam. Mayormente va a ser en esta semana, ¿no? Pienso lo voy a hacer el viernes inshallah a las 8, pero como todavía no hemos avisado, no hay nada, oficial o nada seguro. Entonces, dice
el primer capítulo habla de la creencia, ¿ya? Dice, capítulo sobre lo que obligatoriamente han de pronunciar las lenguas y creer los corazones. Es decir, ¿qué es lo que debe pronunciar la lengua del musulmán y qué es lo que debe creer su corazón? ¿Ya? Dice, lo obligatorio es creer con el corazón y pronunciar con la lengua lo siguiente. Lo obligatorio son creencias obligatorias. O sea, si un musulmán no cree en esto, no es considerado musulmán. ¿Ya? No es considerado musulmán. Entonces dice, es la traducción, ¿no? Lo obligatorio es creer con el corazón. El corazón porque es el lugar o el centro de la fe. El lugar de la fe, de la creencia, ¿no? Y pronunciar con la lengua. Como ya hemos visto durante el curso pasado, en el Islam la fe no se guarda en el corazón, sino se debe traducir en acciones. Se debe traducir en acciones. Entonces, dice, lo obligatorio es creer con el corazón y pronunciar con la lengua lo siguiente. Dios es Dios que no hay nada, Allah, no hay nada ni nadie que merece ser adorado. Allah es el único que no hay nada ni nadie que merece ser adorado excepto Él. Esta es la primera frase con que comienza ese capítulo, ¿no? Lo que deben creer los corazones, que Allah es uno. Allah es uno, no son dos, no son tres. O sea, Allah, ¿quién es? Es el que merece ser adorado. El que merece ser adorado dentro de todos los dioses que existen. O sea, no quiere decir que reconocemos que son dioses, no. Sino que la gente cree que son dioses. Ya. Dentro de todos ellos hay uno solo, que es el verdadero y que es el que merece ser adorado. Y todos los demás son falsos y no merecen ser adorados. ¿Ya? Dice, Dios es uno o único que no hay nada ni nadie que merece ser adorado excepto Él. Excepto Él. No tiene parecido ni iguales. No tiene parecido ni igual. ¿Ya? Entonces, como hemos visto que Dios es el creador de todas las cosas, es el creador de los seres humanos y también es el soberano, ¿no? Lo que hemos visto en la soberanía, que es parte de la fe o de la creencia en Dios, vimos que Dios es el creador de todas esas cosas. Que Dios es el dueño de todo lo que ha creado. Que Dios es el que maneja todo lo que ha creado. Y el que manda en todo lo que ha creado. El que da la vida, el único que da la vida y el único que da la muerte. ¿Ya? El único que beneficia a las personas, o que protege a las personas, o que salva a las personas. Y el único que hace el mal a las personas. El único que hace el bien a las personas o permite que otro te haga el bien o hagan el bien a una persona o unas personas. Y el único que hace el mal al ser humano, o que hace el mal, y el que permite que se te haga el mal. Y como hemos visto, para no confundirnos, en el último pilar de la fe, que es creer en el decreto, sea agradable o desagradable, que Dios cuando hace las cosas, las hace con sabiduría. No en vano. No es porque le da la gana, no. Eso, o sea, Dios está por encima de esto. Dios es perfecto en sus acciones, en sus hechos. Y eso es también lo que vamos a ver durante este curso. Entonces, Dios es uno. Recordemos eso, hermanos y hermanas. Y eso es lo que debemos creer. Eso es lo que debemos también pronunciar siempre. Que Dios es uno, es decir, el Dios verdadero es uno solo. ¿Ya? No hay nada ni nadie que merece ser adorado excepto Él. ¿Por qué? Porque Él es el único que merece ser adorado. Porque Él es el único que nos ha creado. El único que ha creado todo lo que existe. Lo que tenemos.
en lo que vivimos, lo que comemos, ¿no? Entonces, y también el único que nos da la vida. O sea, ¿quién nos ha dado la vida? Él. Es uno solo, no son dos, no son tres. ¿Ya? No son, por ejemplo, las estatuas o las imágenes, o los santos, o los animales que la gente adora, o los objetos que la gente adora, o que otra gente adora. No, esos no nos han creado, no han creado nada para nosotros, no han creado nada en este mundo, sino ellos mismos fueron creados por Dios. Ellos mismos fueron creados por Dios. Entonces tenemos que recordar siempre eso, hermanos y hermanas. Y por eso Él merece ser adorado. Él me ha creado. ¿Por qué voy a acudir a otro Dios que no me ha creado a mí? Que no me ha dado los ojos, que no me ha dado... sí, hermana Joana, Allah hace el mal. Allah es el creador del bien y del mal. ¿Ya? Y cuando hablamos de que Dios es el creador del mal, quiere decir, es una prueba, ¿no? Al crear el bien y el mal, sí, está bien preguntar, hermanos y hermanas. Al crear el bien y el mal, ¿ya? Esto es una prueba a los seres humanos para ver quién opta por seguir el bien, el camino del bien, y quién opta por seguir el camino del mal, ¿no? O sea, entonces, y además, Dios nos mandó libros, nos envió profetas y mensajeros para enseñarnos a seguir el bien y hacer el bien y evitar el mal, y nos advirtieron del mal. Pero después de esto, el que opta por seguir el bien está bien, eso es lo que Dios desea. Pero el que opta por seguir el mal, eso es lo que Dios no desea, pero, o sea, como el ser humano tiene el libre albedrío, pues entonces al final asumirá la responsabilidad. Asumirá la responsabilidad. Entonces, cuando decimos que Dios hace el mal, no quiere decir, y eso lo vamos a tratar, inshallah, en las clases siguientes. No quiere decir que Dios le gusta hacer el mal, o que Dios desea, o que Dios ama el mal. No. Sino lo hace con sabiduría. Lo hace o lo permite también. No solo lo hace, sino lo permite. Porque algún ser humano que tiene libre albedrío desea hacer el mal a una persona. Cuando lo hace es porque Dios lo ha permitido. Y cuando Dios lo permite por algo y con sabiduría. No es porque Dios hace las cosas en vano, no. ¿Ya? Y eso lo hemos tratado durante el sexto pilar de la fe. ¿Por qué hay guerras? ¿Por qué existen conflictos? ¿Por qué hay pobreza? ¿Por qué hay asesinatos? ¿Por qué hay matanza? Hemos hablado de esto. Y por eso dije al comienzo, ¿no?, que hay que, y no solo verlo una vez, sino ver el curso de los pilares de la fe varias veces. ¿Para qué? Para renovar nuestra fe, porque a veces nos olvidamos. La vida nos hace olvidar, nos hace olvidar todo esto. Así que siempre tenemos que actualizar nuestra información y siempre tenemos que renovar nuestra fe. ¿Ya? Repasando las clases. Entonces, sigamos. Y eso lo del mal también lo trataremos, inshallah. Entonces, no merecen las estatuas, las imágenes, los santos, no merecen ningún tipo de adoración por nuestra parte o de nuestra parte. ¿Por qué? Porque no merecen. ¿Por qué no nos han creado? No nos pueden dar la vida, no nos pueden dar la muerte, no nos pueden salvar del mal, no nos pueden proteger, no nos pueden curar, no nos pueden perdonar los pecados. El único que tiene todos esos poderes es únicamente Allah, es únicamente Dios, el Creador, el que está arriba, ¿ya? Y bueno, no quiero explicar más sobre esto, porque también lo veremos de otra manera en el curso de los pilares del Islam, ¿ya? Sí, cuando hablemos del Shahada, del testimonio de fe, que es el primer pilar del Islam,
que es atestiguar que no hay nada ni nadie que es digno de ser adorado excepto Allah, y atestiguar que Muhammad es el mensajero de Allah. Eso lo vamos también a tratar, así que dejo la otra parte en su momento. Dijo, no tiene iguales, no tiene parecido y no tiene iguales. Sí, Dios no tiene parecido. O sea, ¿hay alguien que parece a Dios? En su figura, en su forma de crear las cosas, en su poder también, que tiene un poder igual que Dios, o en su también en su misericordia, en su perdón, en su generosidad, en su compasión, en su poder, en su fuerza, en su perfección. No tiene iguales. No tiene iguales. No hay nada ni nadie que parece a Dios. Que parece a Dios en todos sus atributos y nombres. En todos sus atributos, en todas sus acciones, en todos sus hechos. No tiene iguales. No tiene parecidos. No tiene semejantes. Y eso es lo que Dios afirma en el Corán. En el capítulo número 112. Dice Dios, di Muhammad, Allah es uno. Allah es el absoluto. No engendró a nadie ni ha sido engendrado. Y no hay nada ni nadie que parece a Dios. No hay nada ni nadie que sea semejante a Dios. ¿Semejante o parecido en qué? Es en estas cosas. En la figura de Dios no existe, como se dice, que Dios creó al ser humano a la semejanza, o que el ser humano fue creado a la semejanza e imagen de Dios. Eso incorrecto. Eso es incorrecto. ¿Ya? Y eso, pues, Dios o sea, todo eso Dios lo confirma en su palabra, en su libro, que es el Corán. O sea, no hablamos en vano, sino hablamos en base a argumentos de la palabra de Dios, del Corán, y argumentos también de los hadices del profeta Muhammad, que ya hemos hablado de que son, tanto racionalmente como lógicamente, son libros auténticos, son textos auténticos, ¿no? O sea, no vamos a hablar de esto nuevamente. No tiene iguales. No tiene iguales. O sea, casi es lo mismo, pero o sea, la comparación, cuando sí, parecido no es necesariamente, tiene que ser igual, pero es parecido, ¿no? Es como a la hora es como cuando queremos describir algo, decimos es parecido a tal cosa. No es, o sea, no es igual, pero es parecido. Por ejemplo, no sé, bueno, cualquier cosa, o sea, cuando queremos describir algo, no sé, un objeto, ¿no? Lo describimos con la comparación, usamos la comparación y decimos que ¿sabes tal cosa? Sí, es parecido a ella. ¿Sabes tal cosa? Sí, es parecido a ella, ¿no? Es cuando tú quieres enseñar o describir algo a una persona y que esa persona nunca lo ha visto, ¿ya? Entonces le dices, ¿sabes esto? ¿Has visto esto? O sea, dice que sí. Entonces es parecido a ello. Parecido, no es igual. Ahora, hablamos de que Dios no tiene iguales, ¿no? No tiene iguales, ¿ya? O sea, alguien o algo que es igual que Dios, no. En nada es igual que Dios. Ni en su forma de oír, ni en su forma de ver, ni en su forma en su figura, ni en sus hechos, ni nada. Porque veremos que Dios oye, o sea, cuando también Dios oye, no es como nosotros oímos. Cuando Dios ve, no es como nosotros vemos. Cuando Dios sabe, no es como nosotros sabemos. Dios tiene esas facultades y esos atributos son absolutos, son perfectos. Entonces, Dios tiene el poder de oír a 100 personas a la vez.
pero el ser humano solo puede oír a una persona. No puede oír a dos personas a la vez, porque no puede entenderlas, ¿ya? O a tres, sí, pero Dios sí puede escuchar a, digamos, a varias personas al mismo tiempo. Eso no se puede entender con la lógica o con la mente, pero ese es el poder de Dios. Es un poder que tiene Dios. Dios puede ver a muchas personas, muchas cosas a la vez, pero nosotros solo podemos ver un solo punto, ¿no? Podemos fijar el ojo en un solo punto, ¿ya? Entonces, eso lo que es más o menos el que Dios no tiene iguales. Entonces, han visto, hermanos y hermanas, que hoy, o que esa clase es más detallada, ¿no? Que lo que vimos durante los pilares de la fe, Entonces, inshallah, en la próxima clase, pues hacemos un pequeño repaso sobre esto y también daremos algunas aleyas que hablan de esto y también algunos hadices, y pasaremos a hablar de que Dios no tiene hijo, ni padre, ni esposa, ni asociado alguno, ¿ya? No tiene hijo, eso lo vamos a explicar, ni padre, ni esposa, ni asociado alguno, ¿ya? Entonces, como siempre les digo, que las clases trato de hacerlas cortas, pero que el mensaje sea recto, o sea, directo y entendible. Así que, inshallah, con eso terminamos la clase de hoy. Pido a Allah subhanahu wa ta'ala que sea una clase útil para todos nosotros y le pido a Dios que nos recompense por asistir, por todo ese esfuerzo, por todos nosotros, cada uno. Y pedimos a Dios que cure a todos sus contagiados, a todas las personas enfermas, y que Allah subhanahu wa ta'ala, que tiene el poder de responder a nuestras súplicas, también de curarnos, de darnos todo lo que pedimos, que nos levante la pandemia y que se la lleve y que nos dé una pronta salida. Amén. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.